Amados hermanitos, el día de hoy vamos a compartir una palabra bastante extensa, así que les pido que por favor abran sus Biblias, miren al que está a su lado y le digan: no te aburras, porque esta es la palabra de Dios. El título de la palabra del día de hoy es una cuestión de corazón. Gracias, hermano. Una cuestión de corazón. Primera de Reyes 18, versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta oración la hace un siervo de Dios, pidiéndole al Señor: respóndeme, Dios, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías no se estaba refiriendo a un pueblo gentil, no se estaba refiriendo a alguien que nunca había escuchado de Dios, le estaba hablando a un pueblo que sabía de Dios, que había tenido una relación con Dios. Por eso yo estoy segura que aquí no ha venido nadie que diga: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es ese nombre? De hecho, estoy segura que aquí hay mucha gente que lo ha conocido y lo ha conocido muy bien, pero que su corazón ahora está tan lejos de Él, que necesita que ese Dios todopoderoso vuelque su corazón de nuevo al corazón de Jesús. Esta mañana vamos a ver asuntos del corazón. Nos vamos a preguntar si nuestro corazón está realmente con Dios o dónde está. Y le vamos a pedir al Señor que devuelva, que vuelque nuestros corazones hacia Él. Quiero contarte en un resumen la historia que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cómo llegó Elías a este punto? ¿Cómo llegó Elías a orarle fervientemente, como dice Santiago, a Dios? Y decirle: este pueblo que tiene título de cristiano, que vuelva su corazón hacia el tuyo. Este pueblo que en teoría es el pueblo de Israel, que vuelva a reconocer que tú eres Dios. El pueblo de Dios se había alejado tanto de Él, pero no se había alejado como que: oh, yo ya no creo en Dios, sino que había dicho: sí, yo creo en Dios, pero también creo en Baal, pero también creo en esto. Y a veces nosotros somos: no, yo sí soy cristiano, pero hago esto a mi manera, yo creo así en Dios, también comparto su lugar con mi ego o con otras personas o con otras cosas que amo. Y era tan duro eso para Dios, que levanta a un profeta que hace un concurso entre el Dios que en ese momento era el favorito de los israelitas, que era Baal, y el Dios de Israel, y llama a los profetas de Baal y les dice: ya, a ver, hagamos una prueba, hagamos un ensayo, si realmente tu Dios es el Dios o su Dios es el Dios verdadero, que encienda el holocausto que ustedes están levantando Él solo. Y si Dios es el Dios de Israel, entonces que Dios encienda este holocausto. Y al final de ese concurso se ve como el Espíritu Santo y el único y verdadero Dios es aquel que prende fuego al holocausto y logra, después de ese sacrificio, que el corazón de los israelitas vuelva a Dios. Entonces, esta mañana, amado, con temor del Señor, Dios quiere que tú traigas aquí toda la relación que tú has tenido hasta el momento con el Señor. Y te está diciendo: ¿quieres probarme? Aquí a este lado está lo que has hecho hasta el día de hoy. Y aquí está a este otro lado lo que el Dios verdadero puede hacer por tu vida. Y el primer punto entonces es
un corazón con Baal. El dios de Baal, como les decía, el dios de Baal era un ídolo. Y tú dices, no, pero si yo solo creo en Dios, yo solo creo en Jesús, yo tengo un sticker en mi auto que dice, yo te amo, Jesús. Y ¿de verdad lo amas? Porque un ídolo es cualquier cosa, amado, cualquier cosa que ames más que Dios, cualquier cosa. Tu servicio, tu lugar en la iglesia, tu familia, tú no puedes amar a nadie más que a Dios, porque eso significa que tú tienes un ídolo. Amas más tu trabajo, amas más tu posición que a Dios. Y tal vez tú puedes ser valiente al decirme el día de hoy, no, yo te amo, yo amo a Dios más que todas esas cosas. Pero si yo te preguntara, ¿puedes dejar tu trabajo por Dios? Ahí realmente se va a ver cuál es tu corazón. ¿Estarías dispuesto a vivir una enfermedad por Dios? ¿Estarías dispuesto a perder a la persona que viene a tu mente cuando te digo a quién más amas? ¿Estarías dispuesta a perderla por Dios? ¿A quién amas más que a Dios? Porque el llamado que nosotros tenemos, Dios no quiere una parte de tu vida, Dios lo quiere todo, y Dios quiere ese primer lugar en tu vida y nadie puede ocupar su lugar. Y tú puedes decir, pero yo amo a mi hijo, él es mi tesoro. Y Dios te va a decir claramente que el único tesoro permitido en tu vida, el único que puede ocupar el primer lugar es el Señor, es Jesús. ¿Cuánta angustia te provocan otras cosas? Tal vez te angustia más no ver a cierta persona que tener un tiempo de intimidad con Dios. Entonces, ¿dónde realmente está tu corazón? Y los israelitas, vamos a escuchar esta historia que está en Primera de Reyes 18:20 en adelante, que dice, entonces Acab, que era el rey de Israel ese tiempo, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Acab era un rey, miren, rey. ¿Se dan cuenta la autoridad que le había dado? Y cómo nosotros, aún ejerciendo un liderazgo dentro de la iglesia y sin importar cuánto hayamos recorrido con él o cuánto Dios nos haya bendecido o cuánta autoridad nos haya dado Dios, tenemos que tener cuidado de dónde está nuestro corazón. Porque Acab era rey de Israel. Y siendo rey, vivía en esa ambigüedad, en que su corazón estaba por todas partes. Y dijo, a ver, vengan todos los profetas, porque aquí en Israel hay espacio para todos los profetas, no solo para el Dios que siempre hemos adorado, sino para los dioses de mi esposa, la bruja Jezabel. Y no lo estoy diciendo despectivamente, lean la palabra de Dios dice que era bruja. Y todos esos dioses que esta bruja había metido, compartían el mismo espacio que Dios y sus costumbres y sus adoraciones y sus sacrificios. Y entonces Acab los llama, y cuando los llama a todos, también en medio de ellos estaba Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y saben, amados, hay momentos en los que tú tienes que escuchar esto de parte de Dios. Si quieres ser cristiano, seguime, pero seguime bien. Y si no, andate con Baal. Pero yo no voy a compartir mi lugar con otros. Yo no voy a ser flexible con mis mandamientos. Yo no voy a ser tolerante con tu pecado. Si quieres seguirme, tienes que estar dispuesto a hacerlo bien. Y si no, entonces tienes la libertad, vete de este lugar. Y sé que es una palabra dura, amado, pero esa es la verdad. Dios no comparte su lugar con nadie. Él no dice aquí, vengan aquí todos los que quieran escuchar mi palabra, pero si siguen en sus filosofías y en sus pensamientos, no hay problema porque hay espacio para todos. Dios dice, ¿tú quieres ser cristiano? Entonces te toca seguirme a mí. Y conmigo no hay espacio para otro más. Y
Este Dios, Baal, representaba para el pueblo de Israel, o su deidad representaba autoridad. Investigando un poquito, este Dios tenía como 3 campos de acción, que eran los truenos, la lluvia y la fertilidad. Entonces, la gente le atribuía su prosperidad, porque además este tiempo era un tiempo de prosperidad. Los israelitas no sentían necesidad y por eso es que podían ser tan laxos con su fe. Y con los cristianos pasa lo mismo. Cuando estamos bien, ahí nos parece relativo seguir o no seguir, ir al culto o no ir al culto. Cuando estamos bien, no es necesario, puedo orar en mi casa. Cuando estamos bien, cuando no nos falta el pan, cuando no hay enfermedad, es fácil irse hacia el otro lado. No, tal vez Dios no es tan real, tal vez estamos exagerando un poco. Y eso es lo que les había pasado a ellos. Ellos atribuían la fertilidad, la lluvia, el trueno, el poder a este Dios y se habían olvidado de su Dios. Se habían olvidado que si algo bueno tenían en su vida era causa del Dios de Israel y no de Baal. Entonces vamos a ver cómo puede estar desviado nuestro corazón. Tal vez el trueno de alguna forma representa la autoridad, el poder. Tal vez tú has empezado a creer que hay algunas cosas que están por encima de Dios, que hay algunas personas, algunas áreas de tu vida que tienen más autoridad que su palabra. Mateo 22:37 dice: es el primer mandamiento. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. ¿Qué es lo primero en lo que tú piensas cuando despiertas? ¿Qué es lo último en lo que tú piensas cuando duermes? Con todo tu corazón. ¿A quién amas más? Sinceramente, respóndete tú esto. ¿A quién amas más? ¿Por quién tienes maripositas en tu estómago? ¿Por Jesús? ¿A quién respetas más? ¿A Dios? ¿O hay alguien que ocupa su lugar? Mateo 12, versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y sabes, amado, parece difícil. Y a veces como cristianos, cuando nosotros predicamos, sí, no, tranquila, esto es un proceso. Tú puedes empezar a ir a la iglesia, pero Dios te va a cambiar poco a poco. Puedes dejar esto después vamos a hablar de esto. Y el Espíritu Santo es totalmente triste, ¿no? Porque el versículo siguiente habla acerca de: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Cuándo ha sido la última vez que has predicado esto? Tú sabes que hay una consecuencia para tu pecado. Me puedes revolver los ojos, puede que nunca más me vuelvas a hablar, pero esto es lo que dice la palabra. Has predicado con ese fervor, no puedes seguir pecando, porque eso lastima el corazón de Dios y a ti te condena a una vida apartado de Él. ¿Cuántas veces? ¿Cuándo ha sido la última vez que has predicado así? ¿Cuándo ha sido la última vez que has exhortado y has dicho: no, amada, tú quieres jugar con tu corazón, pero la palabra de Dios dice que tú tienes que guardarlo? Tú estás compartiendo tu corazón con esto, pero la palabra de Dios dice que eso es un ídolo y que tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Que tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Y Él dice: el que no está conmigo está contra mí. Entonces, no, sí, pero es que a su tiempo. No puedes ser tolerante con lo que no viene de Dios, porque entonces te has pasado al otro bando.
Puedes decir que eres cristiana, pero estás luchando en contra de Él. Entonces, y el que no junta conmigo, ¿qué dice? Desparrama. Todo lo que hagas, hazlo con Él. Aviva tu relación con el Señor. Que Dios recupere la autoridad que ha perdido en tu vida. ¿Quieres ser cristiano? Dios tiene que ocupar el primer lugar. Él tiene que ser la autoridad sobre tu vida. Es por Él que tienes que hacer las cosas. Si tú dices, yo he elegido este trabajo porque yo me siento cómodo, porque mis hijos lo necesitan. Pueden ser argumentos secundarios, pero el primero tiene que ser porque Dios me ha dicho, porque yo tengo una relación con Él, porque Él es mi rey, porque yo he aprendido a obedecerlo, escucharlo y hacerle caso. Lo segundo que vamos a ver es que Baal para los israelitas era aquel que les proveía la lluvia, y con la lluvia todo el bienestar que ellos tenían en esa región, las plantas, y con eso la prosperidad en el ganado, los frutos y todas las cosas de las que ellos vivían y que también se dedicaban a comercializar. Y Dios me hablaba acerca de cuál es el catalizador de nuestras vidas. Porque eso es lo que era la lluvia. La lluvia no era en sí el producto, sino que era lo que catalizaba su prosperidad. ¿Cuál es el catalizador de tu vida cristiana? Porque vamos a ver más adelante que no todo fruto viene de parte del Señor. Y hablando de este catalizador, lo que Dios te quiere decir el día de hoy es ¿cuáles son las motivaciones que mueven tu corazón? ¿Cuáles son los catalizadores? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué has venido el día de hoy a la iglesia? ¿Por qué? Porque vas a encontrarte con un Dios real, porque estás dispuesto a ser confrontado, porque estás dispuesto a cambiar. Yo quiero preguntarles, ¿hay alguien que haya llegado a la estatura de Cristo en este lugar? ¿Puede por favor pararse? Nadie. Yo estoy segura que si Pastor Sergito estuviera acá sentado con ustedes, tampoco levantaría la mano. No sé, te puedes imaginar a cualquier siervo de Dios. Todos los siervos de Dios están conscientes que nos falta mucho para ser como Él. Entonces, tú vienes a la iglesia no para escuchar lo que te agrada, sino que vienes para cambiar lo que todavía está mal en tu corazón, para sanar, para ser restaurado, para cada día ser más parecido a Él. Y por eso tienes que examinar cuáles son las motivaciones de tu corazón en todo lo que haces. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 2, del 3 al 5 o 6? Vamos a leer. Dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y voy a comenzar por el final, amado. ¿Qué fue lo que te ha salvado de una vida en el infierno? ¿Qué ha sido lo que ha cambiado tu vida? Que alguien te hable bonito,
que alguien sea condescendiente con tus pecados. No, que Cristo muera en la cruz es lo que te ha salvado. Eso es lo que te salvó. Y estos pasajes revelan lo que había en su corazón. Dice, en tu corazón. ¿Qué tiene que haber en tu corazón? Este sentir, esta profundidad del entendimiento de las cosas de Dios. Que haya humildad, que no haya contienda, que no haya vanagloria. Tú haces las cosas con humildad, pensando que los otros, dice, como si los otros fueran superiores a ti mismo, así los miras. Cuando llega una oveja a tu célula, la ves como alguien de quien tú puedes aprender, alguien a quien tú has sido llamado a servir, a morir para que Cristo nazca en esa persona, o la miras con autoridad, mirando a alguien como de arriba hacia abajo. Cuando ves un pecador, tienes compasión de esa persona. ¿Cómo la miras? Lo que haces para el Señor, lo haces por contienda, lo haces por vanagloria. Tu relación con tus hermanos es una relación de humildad. Es una relación que cuando te lastiman, tú piensas, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo justo, si hay algo digno, si hay alguna virtud en esa pensad, dice la palabra. Así piensas. O estás a la defensiva o piensas, es que ese hermanito no ha crecido, es que en la iglesia siempre hay defectos, siempre hay cosas malas, es que la gente, esos pensamientos, amado, esos pensamientos son buenos. Esas suposiciones, la susceptibilidad, los chismes, los rumores, esas cosas delatan qué hay en tu corazón y cuál es la motivación de tu corazón y quién es el Dios que gobierna tus motivaciones. Porque Dios escudriña, dice, lo profundo del corazón de Dios. Él conoce nuestras motivaciones. Jeremías 17, del 9 al 10. Habla acerca de las motivaciones del corazón. Y amado, tú puedes decir, no, yo hago todo. Yo lo hago con humildad, yo soy una persona que intenta hacer las cosas bien, yo amo a las ovejas, amo a Dios, amo a las personas que están a mi alrededor. ¿Y qué dice Dios, amada? ¿Cuándo ha sido la última vez que le has preguntado a Dios, como hacía David con el Señor? Señor, escudriña mi corazón y muéstrame si hay perversidad en él. Muéstrame, porque amados, en Jeremías 17, del 9 al 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. El corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y a título de un buen sentimiento, a título de compasión, al título de piedad, puede hacer muchas maldades. Aún a título de milagro y a título de fe, puede cometer muchos errores que a Dios lo lastiman. Dice, es engañoso y perverso. Amado, ten mucho cuidado con la motivación con la que tú haces las cosas. Y más todavía con la motivación de tu corazón cuando tú tomas decisiones importantes. Si tú vas a decidir algo que es de vida o muerte y realmente necesitas hacerlo con Dios, porque tu corazón te va a decir, no, así vas a ayudar a mucha gente. No, tranquilo, sé tolerante con esto. Igual después les vas a predicar el evangelio. El corazón es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Y quiero ver si pueden leer ahí con cuidado si está alguno de los nombres de ustedes. ¿Está ahí mi nombre? Yo lo conozco, yo conozco mi corazón, yo sé por qué estoy haciendo esto. Aquí dicen, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Y saben qué es lo más terrible, amados?
que en la iglesia hay mucho, yo tenía un sentir de parte de Dios. Yo creo que la hermanita tal está en pecado. Yo creo que yo tengo un sentir, yo siento persona, tantas cosas, o yo siento que este trabajo es de Dios, o yo siento que esta es mi pareja, y sintieron 5 veces que esa era su pareja, ¿no ve? Y con 5 personas diferentes. Díganme si el Espíritu Santo es mentiroso. La palabra de Dios, ¿qué dice? Porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. He dicho y no haré, dice la palabra. No se confundan, amados, porque la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de las luces, que en Él no hay sombra de variación. Dios no dice un día una cosa y al día siguiente, ay, no me arrepentí, mejor lo haremos diferente. Dios no es así. Pero el corazón engañoso del hombre sí. El corazón engañoso del hombre un día se levanta y tiene ganas y siente que tiene que orar o que tiene que ir al encuentro, y a los 2 días siente que no, que todavía no es su tiempo, o siente que no puede, no tiene que orar, es que todavía esas cosas ya es para cristianos más crecidos, o que no tiene que servir. Entonces, y lo terrible es que eso es perverso, porque al final la consecuencia la vas a vivir sobre tu vida, porque el Señor dice, yo conozco tu mente, yo sí la conozco, yo sé que hay orgullo detrás de esa decisión, yo sé que hay error detrás de ese sentir, yo sé que en realidad ahí hay una falsa sabiduría, porque ¿sabían? En Santiago 3:17 dice que hay una sabiduría del cielo y hay una sabiduría diabólica. Y hay gente que aún con argumentos intelectuales o con palabras sabias, ¡wow! ¡Qué tremendo lo que he dicho! Es cierto. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en lo secular, hubo un día que Dios me dijo, hija, esto a mí no me gusta. Y no me basta con que tú lo sepas y tú no lo hagas. Yo necesito que tú vayas y tú le digas a toda esta gente que lo que están haciendo los va a llevar al infierno. Y eso para mí fue súper fuerte. Porque predicar del infierno no es algo que a la gente le gusta. No, prediquemos del amor. ¿Por qué vamos a condenar a la gente? Y no estoy diciendo que los condenemos, pero la predicación tiene que ser completa. No hubiera habido un Salvador si no hubiera algo de lo que necesitemos ser salvados. Y cuando Dios me dijo eso, hubieron cristianos que se acercaron y me dijeron, Les, no lo hagas. Porque mira, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser, utilizando la palabra, astutos como las serpientes. Entonces espera tu tiempo, ¿no ven? Mansos como las palomas. No, tranquila, sujétate, nos vamos a quedar calladitos. Nosotros no vamos a hacer esos rituales a la Pachamama. Y mi relación con Dios en ese tiempo estaba tan bien que yo podía escuchar la tristeza del espíritu, y decidí hacer lo contrario y trajo consecuencias. Y aún hubo cristianos después de eso que dijeron, ¿cómo has hecho eso? Nos has expuesto, ahora cree la gente que nosotros somos unos fanáticos. Y yo me acuerdo que luego orando con el Señor, porque no fue fácil, eso acarreó un montón de consecuencias en todos los niveles, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, con gente que yo no conocía. Pero Dios me dijo, por uno, hija, y yo te estoy avisando el día de hoy que por lo que tú has hecho, hay personas acá, y por una de ellas que no haya ido a ese ritual, cuando tú la veas en el cielo vas a decir, gloria a Dios. Entonces, amados, escudriña tu corazón. ¿Es una sabiduría que viene de Dios el consejo que escuchas? ¿O es esa sabiduría diabólica de la que habla la palabra? Porque la sabiduría que viene de Dios, dices en primer lugar, pura. Eso significa que cuando tú entras a orar, realmente estás dispuesto a hacer lo que Dios te diga. Porque hay gente que entra a orar y dice, a ver, Señor, ¿será este trabajo de ti? Porque yo amo este trabajo, porque si yo gano este dinero, entonces yo voy a ayudar a mucha gente. Ahí tú ya no estás entrando con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios dice. Señor, ¿esta persona será para ti? Porque a mí me gusta, porque a mí me parece que es buen siervo, no sé, alguna cosa así. Porque si tú estás entrando así a la oración, eso no es lo que la palabra de Dios dice acerca de la sabiduría de Dios. O pacífica, es lo segundo que dice, pacífica, es pura, es pacífica. Eso está en Santiago 3:17, en adelante lo pueden leer. ¿Será pacífica?
Porque a veces pedimos consejo, Señor, ¿cómo lo voy a exhortar al hermanito? ¿No ve? Lo voy a perdonar, pero ¿cuándo lo voy a perdonar? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le vas a hacer tú? Tú me vas a hacer justicia, ¿no ve? Es pacífica. Quiero resolver este problema, pero lo odio. Señor, haz justicia. Es pacífica. Es mansa. Es misericordiosa. Una tercera característica es por la que la gente buscaba a Baal, porque para la gente es fácil pedir consejo y escuchar a quien le endulce el oído. Es difícil escuchar cuando Dios te exhorta y te dice: es por orgullosa, deja eso, es por vanidad, es por contienda. Cerra tu boca, pedí perdón. Y en ese versículo tan poderoso de Jeremías 17 decía que Dios escudriña y ve los caminos, Él sí ve los caminos y paga a uno conforme a sus obras, conforme a su fruto. Y Baal era un dios en los que los israelitas confiaban. Esa fertilidad, esa bonanza estaba puesta en un Dios equivocado. ¿Y por qué te digo esto, amado? Porque no siempre las puertas abiertas y no siempre el bienestar viene de parte de Dios o viene de parte de una relación correcta con el Señor. Todo lo contrario, hay muchos dioses que pueden prosperarte en muchas áreas. El orgullo, la soberbia en este mundo, eso son valores bastante apreciados para los líderes. ¿Qué dice la palabra? Que cómo es en el mundo, ¿qué dice Jesús? En el mundo la gente se encarga de demostrar que tiene poder sobre los demás, pero entre ustedes que no sea así. El que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Mateo 7 del 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces uno empieza a ser prosperado y tiene que ver cuál es el fruto. Digamos que reprobaste la primera parte, no escuchaste bien la voz de Dios y tenías que tomar una decisión y la tomaste. Elegiste ese trabajo o elegiste esa relación. ¿Cuáles fueron los frutos de esa relación? ¿Cuáles fueron los frutos de esa decisión? Porque dice: de un buen árbol no se recogen malos frutos. Y tú vas a poder evaluar, por ejemplo, tu carácter. ¿Estoy realmente teniendo una buena relación con Dios? Porque por los frutos yo voy a saber si estoy teniendo una buena relación con Dios. ¿Soy una persona gozosa, llena de amor, de benignidad, de bondad, de fe? Porque si no hay esos frutos en mi carácter y de repente yo soy ansiosa, ando preocupada, ando gritando a la gente, o soy una cosa en la iglesia y soy otra cosa en mi casa, Dios ve lo que los demás no ven. Dios sabe cómo está tu corazón. Si realmente tu corazón está con Él o está con Baal. ¿Cómo está tu familia? ¿Cuáles son los frutos dentro de tu familia? Porque pueden haber batallas, amados, hay luchas, especialmente cuando nosotros tenemos una familia inconversa. Pero, ¿qué puede decir tu familia de ti? Porque aún las familias inconversas reconocen el fruto de carácter entre sus miembros. Y pueden decir: no, yo no creo en Dios, pero mi hijita, que vaya a la iglesia nomás. Porque está cambiando, está bien, ella está bien, pero no, yo sigo mi propio camino. Y esas batallas que hay todavía en la casa. ¿Pero qué dicen? Porque también hay familias que dicen: ¿para qué voy a ir a la iglesia si mi hijo se ha vuelto peor? Si no cumple las responsabilidades, bonito, sirve en la iglesia, pero aquí en la casa no levanta un vaso.
Entonces, ¿cuál es el fruto? Ay, ¿cuánta gente no se convierte a Cristo? Porque no somos buenos árboles, no tenemos una buena relación y no podemos dar buenos frutos. ¿Cómo es tu servicio? ¿Cómo es tu vida? Y ese era el primer punto. ¿Para qué? Para que seas confrontado esta mañana y digas, ¿dónde está mi corazón? ¿Realmente está mi corazón con Dios o está con Baal? ¿Con quién está? Volviendo a nuestra historia de Elías, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y saben, amados, dice, solo yo vengo de parte de Dios, una pena, pero ustedes tienen otros 450 opciones para hacer lo que se les da la gana. Y la palabra de Dios habla de eso, dice, hay un camino angosto y hay también un camino ancho. Y el peligro de pasarnos al camino ancho es constante, amados. No es que, sí, yo recibí en una oración a Jesús, realmente lo hice con todo mi corazón, pero tú tienes la obligación de caminar permanentemente en ese camino estrecho, porque el ancho siempre va a estar a tu lado. Aún sirviéndole a Dios, siempre va a ser más fácil no comprometerte con Él más en intimidad, no ser más radical en tu servicio, no crecer en santidad. Entonces elige el camino estrecho. Romanos 1, y voy a leer esto, y yo le decía a Dios, es bien largo, pero Dios me decía, quiero que leas todo quiero que leas, así que vamos a leerlo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y esta palabra, amados, es para mí, es para ti. ¿Tú has conocido a Dios? Dios dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, chismosos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y todo eso abundaba en ese tiempo. Y Romanos es una carta que se ha escrito después de Jesús. Y el pueblo de Dios y tú mismo puedes estar pasando por esto. Puede ser que tú me digas, no, yo no soy homicida, no soy ladrón, yo ya he dejado esas cosas. Pero aquí la palabra de Dios que habla de contendientes, de personas que les gusta todo el tiempo pelear. Habla de envidiosos, habla de murmuradores. ¿Cuántas veces has murmurado aún sin darte cuenta? O con el afán de ayudar a alguien más, entre comillas, de ayudar. ¿Cuánto daño le hace la murmuración a la iglesia, amado? ¿Cuánto daño le hace que cuando tú te sientes ofendido no hagas lo que la palabra de Dios dice, que es ir y ponerte a cuentas a solas con esa persona? Y en vez de eso andas propagando lo que te ha pasado con los demás, y eso va generando división. Todo eso reinaba en ese tiempo. Y entonces agarra Elías y hace el concurso. Por un tema de tiempo, ustedes van a leer desde el versículo 24 en adelante y van a ver cómo en medio de ese challenge, de ese reto que les había puesto Elías, ustedes hagan su holocausto y vamos a ver quién es Dios. Yo los animo a que lean, porque cada uno de sus versículos los va a ministrar. Porque Dios podía haber acortado el relato, pero no lo ha acortado, porque Él quiere que tú aprendas de cada detalle de eso. Porque todo lo que los profetas de Baal hicieron en ese momento, que dice que hasta se cortaban con cuchillos, ponían sangre, gritaban, danzaban, hacían de todo. Y tú puedes vivir tu vida a tu modo y elegir no tener a Dios en primer lugar y hacer de todo y meterle ganas, ponerle fuerza a tu vida, hacer las cosas que el mundo te ha dictado que lo hagas. Pero tarde o temprano, amado, va a haber un momento como pasó en este lugar, que esos dioses falsos te van a dejar solo, que no vas a escuchar respuesta y no va a haber salida. Elige mal, elige cualquier otra cosa que no sea Jesús y vas a hallar muerte. Y aunque al principio parezca que están respondiendo tus oraciones, parezca que ese es el camino de Dios, parezca que tienes una relación con Dios, tarde o temprano eso no va a ser suficiente y los frutos de tu vida lo van a demostrar. Entonces, primero nos vamos a ir al tercer punto, que es: mi corazón estará contigo, Jesús. Y yo te pido que cierres ahí tus ojitos y que le digas a Dios: mi corazón estará contigo, Jesús. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Si tú quieres que tu corazón esté con Él, Dios te está haciendo una invitación a que arregles tu altar. No dice que el altar no existía, dice que el altar estaba destruido. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Quieres que tu corazón esté con Él? Reconstruye esa relación, reconstruye ese altar, reconstruye esos tiempos de comunión. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo era tu vida de oración? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha hecho? ¿Qué te ha prometido el Señor? Restaura esa relación con Dios. Recuerda tus promesas. Restaura tu confianza en Dios. Tú y tu casa serán salvos. Yo te amo, con amor eterno te he amado y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Te he amado tanto que he dado a mi Hijo por ti.
Restaura tu altar. Cree en tus promesas. Recuerda cada una de ellas. Filipenses 1:6 dice que Él terminará la obra que ha comenzado en ti. Recuerda tus promesas, restaura ese altar. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y hoy el Señor quiere que comiences. El Señor quiere que ese altar sea restaurado. Quiere que vengas hoy delante de Él y le digas: Dios, yo reconozco que este altar estaba destruido. Yo reconozco que tú no eres el primero. Yo reconozco que he tomado muchas decisiones en mi sabiduría, apoyada en mi prudencia. Y yo te pido el día de hoy que restaures esas promesas, que restaures esa palabra viva en mi corazón, que yo tenga esa convicción que un día tuve de que tú eras ese sacrificio santo para que mis pecados sean perdonados, que tú eras esa esperanza para seguir adelante. Después de eso, Elías hace una oración. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y ahí donde estamos, amados, vamos a hacerle esta oración a Dios. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti mi corazón. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraba y dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y te parecerá que esta palabra es fuerte, pero esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él quiere que hoy te apartes de tu pecado y te apartes de aquello en lo que has sido tibio, de aquellos dioses con los que tú has compartido el lugar de Dios, y sean eliminados de tu vida y no quede rastro de duda, rastro de desconfianza en Él. Que no hayan otras prioridades, que no hayan otras personas en tu corazón, que dejes a un lado de una vez esa parte de tu carácter a la que te has querido aferrar, que dejes a un lado esas heridas, ese pasado, ese viejo hombre. Y el Señor está diciendo: ven, ponlo en este altar. Esta oración de Elías fue sencilla y yo he tardado menos de 1 minuto en leerla, pero fue hecha con un corazón humillado delante de Dios, contrito, porque a ese corazón, dice la palabra, Dios no lo despreciará. Y tú tienes esa invitación el día de hoy. Es un solo llamado. El llamado es al que quiere realmente contristar su corazón, humillarse delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi altar. Aquí está todo lo que yo he puesto en tu lugar. Aquí están mis promesas. Y yo te pido que tu
fuego, Espíritu Santo, descienda sobre él y consuma mi ser. Y le voy a pedir al ministerio de alabanza que me acompañe, porque vamos a levantar un altar de adoración en este lugar. Y le vamos a entregar todo a Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.